El reloj marcaba las 5:12 de la mañana cuando Consuelo Ramírez bajó las escaleras del edificio mohoso en Tepito con el bolso apretado contra el pecho y los ojos aún hinchados por poco sueño. La ciudad seguía durmiendo, pero el olor a tortilla recalentada y diésel ya llenaba el aire. Cruzó la calle con pasos apresurados, esquivando las bolsas de basura rasgadas en la acera y las miradas vacías de los primeros vagabundos. En el autobús abarrotado, permaneció más de una hora de pie, escuchando el sonido seco de las puertas abriéndose y cerrándose, mientras se aferraba con fuerza a la barra de hierro con manos callosas y uñas cortas y limpias. Nadie la miraba, y aún así, lo vio todo. Consuelo llegó a la mansión en Polanco y quedó en silencio. El suelo de mármol brillaba. La casa era grande, fría, olía a flores artificiales y desinfectante caro. Como siempre, se puso el uniforme beige de la agencia, se ató el pelo y subió a la habitación del jefe. Empezó a hacer la cama con gestos precisos, pero su corazón se encogió. En ese momento, algo pesaba tanto en su pecho que no podía soportarlo. Se arrodilló, cerró los ojos y rezó. Pensaba que nadie la escuchaba, pero lo estaba. Y cuando pronunció ese nombre, Salvador Escobedo se quedó paralizado tras la puerta. ¿Cuántas mujeres han susurrado dolores que nadie quería oír? ¿Y cuántas de estas oraciones, como la de Consuelo, llevaban secretos que podían cambiarlo todo? Esta es la historia de una señora de la limpieza que habló con Dios sin saber que un hombre poderoso escuchaba, y cómo esta oración transformó vidas, reveló heridas y construyó algo más grande que el perdón. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Ese momento en que Consuelo se arrodilló para rezar, con las manos temblorosas y la tela aún húmeda sobre la cama de lino blanco, no fue un momento cualquiera. Salvador Escobedo había subido solo para buscar un contrato olvidado en el cajón de la mesita de noche. Pero cuando oyó esa voz baja, llena de dolor, se detuvo. Y cuando mencionó el nombre Renata, ese nombre que juró no pronunciar nunca más, sintió como la sangre desaparecía de su rostro. Ese susurro le atravesó como una cuchilla. ¿Qué sabía ella? ¿Cómo podía esa mujer sencilla, que limpiaba su casa en silencio, conocer un nombre que pertenecía al pasado más enterrado de su familia? ¿Y por qué pedía fuerzas para continuar, como si su destino estuviera ligado al de él? Consuelo no tenía ni idea de que alguien la estaba escuchando, pero Dios escuchó. Y Salvador también. Si esta historia alguna vez ha tocado algo interior, si alguna vez has sentido que nadie escucha tus oraciones, dame esta señal de que estás conmigo. Suscríbete y quédate aquí, porque no se trata solo de secretos y dolor. Se trata de fe, de decisiones, y de lo que pasa cuando una mujer invisible se atreve a ser escuchada. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana con ese sonido agudo que cortó el silencio como una cuchilla. Consuelo se levantó en la oscuridad, los pies descalzos tocando el suelo de cemento desnudo y helado. El apartamento de 2 habitaciones en Tepito parecía aún más pequeño en ese momento, como si el mundo entero se hubiera encogido a su alrededor. El agua del filtro se fue drenando lentamente hacia la tetera triturada. Encendió la cocina con una cerilla, esperando que el último poco de gas durara al menos hasta el final de la semana. Puso un poco de café fino en la percoladora y cogió 2 trozos de pan duro. Ni siquiera tuvo que ponerse nada. No tuvo mantequilla durante días. Con el cuidado de alguien que sostiene un mundo entero en sus manos, entró en la habitación de su hijo. Mateo durmió con la respiración corta, roncando suavemente. Su rostro pálido contrastaba con la manta colorida que cubría la punta de su nariz. Solo tenía 8 años, pero ya conocía los nombres de exámenes que ni siquiera un adulto puede pronunciar. Consuelo se arrodilló junto a la cama y le besó la frente, cálida y húmeda. «Duerme un poco más, mi amor. Mamá ya ha vuelto», susurró. Se puso sus vaqueros limpios, los mismos de siempre.
Se recogió el pelo en un moño apretado. Se puso el uniforme beige de la agencia sobre una camiseta sencilla y cerró la puerta con llave tras de sí. Fuera, el barrio seguía durmiendo, pero los callejones ya tenían sus peligros. Un hombre sin camiseta fumaba apoyado en un poste. Una mujer limpiaba la acera con un cubo viejo. Un perro rebuscaba en bolsas rotas. Consuelo no tenía miedo. Había visto demasiado para asustarse fácilmente. Llevaba en su cuerpo el valor de quien no puede parar, de alguien que necesita trabajar aunque el mundo se derrumbe. Caminó rápido hasta la parada. El primer autobús llegó lleno y entró apretujada entre bolsas, voces y calidez humana. Permaneció de pie 40 minutos, sujetando la barra de hierro con los dedos rígidos por el frío. El segundo autobús fue aún peor. Sin ventanas, olores a humedad y asientos rotos. Pero en unos minutos estaría en otro mundo. Y cuando finalmente cruzó la puerta electrónica de la mansión Escobedo en Polanco, el contraste fue cruel. Fuera, la calle estaba limpia, con árboles podados, aceras sin grietas y un guardia de seguridad que anotaba cada nombre como si fuera un vigilante de un castillo. La mansión en sí parecía estar hecha de hielo y oro. Mármoles importados, cristales espejados, cortinas gruesas de tela. El jardín era más bonito que cualquier plaza pública de su barrio. Consuelo se presionó la placa de la agencia contra el pecho y entró. El silencio era ensordecedor. Allí, el mundo tenía un ritmo diferente, y ella tenía que adaptarse. Se quitó los zapatos, se puso las zapatillas de trabajo y respiró hondo. Era como llevar otra piel, una piel que nadie notaba, pero que lo veía todo. Todo empezó en la cocina, donde aún flotaba el olor a café caro en el aire. Había una taza sucia sobre la encimera de granito negro y platos de pan rallado francés. Salvador Escobedo ya había tomado café. Debía de estar encerrado en la oficina como siempre. Consuelo limpió todo en silencio, lavando cada pieza con cuidado como si fueran cristales, y efectivamente lo eran. Luego fue al salón, limpiando los muebles con un paño húmedo y productos especiales. Las fotos colgadas en las paredes mostraban a hombres importantes, todos con la misma mirada distante y arrogante. Y allí, entre esas paredes caras, la sencilla mujer de Tepito continuaba su rutina invisible, pero no era débil para eso. Detrás de ese uniforme sencillo había un valor que nadie imaginaba. En mitad de esa mañana, mientras limpiaba el suelo de mármol blanco con movimientos firmes y pacientes, sintió un pinchazo en el pecho. Recordaba que el médico le dijo que la fibrosis quística de Mateo requería atención urgente. El chico tosía cada vez más. La cirugía era la única salida, pero costaba el equivalente a más de 2 años de salario. Tragó saliva con fuerza y siguió limpiando el paño. No podía parar, no podía romperse, todavía no. Y fue allí, en ese pasillo helado, donde una verdad silenciosa se apoderó de su corazón. ¿Cuántas madres hay como Consuelo? Mujeres que se levantan antes del sol, cruzan ciudades enteras, soportan callosidades, miradas, desprecio, y sin embargo, continúan. Mujeres que cuidan del mundo entero y no tienen a nadie que las cuide. Si has visto esta fuerza de cerca, si te reconoces en Consuelo, déjalo aquí en los comentarios. Creo, lo he vivido, me conmovió, porque esta historia no es solo suya, también es nuestro. Subió a las escaleras, donde estaban los dormitorios. La de Salvador era enorme, con paredes beige claro, cortinas de lino importadas y una cama king size con sábanas blancas y impecables. Siempre empezaba por los cojines, luego cambiaba las fundas de las almohadas y aspiraba las alfombras suaves como nubes. Era allí donde le gustaba ir más despacio. No por pereza, sino porque era el único momento en que nadie la interrumpía, nadie hablaba alto, nadie le decía que se callara. Y ese día algo la asfixió.
una presión en el pecho que no provenía del esfuerzo físico. Era angustia, era miedo, era el cansancio de la vida. Consuelo se detuvo, dejó el paño sobre la cama y levantó la vista. El techo es liso, sin manchas, un tejado que no goteara, que no se agrietara bajo la lluvia, un tejado seguro. Suspiró y por primera vez dentro se arrodilló. Pero lo que no sabía, al otro lado de la puerta, Salvador Escobedo subía las escaleras con pasos lentos, en busca de un contrato que había dejado en el cajón. El sonido de una voz baja atravesó la madera. Se detuvo, y lo que escuchó le hizo quedarse paralizado, porque esa señora de la limpieza, esa mujer que apenas notó, pronunció un nombre que intentó borrar de su memoria. Pero había oído bien. ¿De verdad dijo Renata? Salvador Escobedo estaba sentado en su auténtico sillón de cuero, de espaldas a la enorme ventana que daba la vista panorámica del barrio más caro de Ciudad de México. El cielo gris reflejaba la opacidad de su mirada. Delante del mostrador había 3 contratos millonarios por firmar, pero no tocó ninguno de ellos. Prefería el silencio, un silencio casi ritual, roto solo por el lejano sonido del agua corriendo en la fuente del jardín y el eco amortiguado de los pasos de Consuelo abajo. Salvador era temido en el mundo empresarial, donde jugaba, el valor del metro cuadrado aumentaba y familias enteras eran desalojadas para dar paso a nuevos edificios con nombres en inglés. Propietario de centros comerciales, cadenas hoteleras y edificios de oficinas, era un nombre susurrado con respeto y miedo. Pero dentro de esa mansión de 3 plantas, rodeada de cristal, mármol y vigilancia, vivía solo, sin niños, sin visitas. Solo llamadas breves, abogados, accionistas y su hermana mayor, Dolores, que controlaba la empresa con él, pero con manos aún más frías. Ella era quien lo sabía todo, quien decidía lo que podía o no salir a la luz. Esa mañana, Salvador pasó largos minutos mirando la pantalla del móvil antes de llamar. Cuando por fin escuchó la voz de su hermana, no disimuló su incomodidad. «Ella trabaja aquí, Dolores. Lo escuché con mis propios oídos. Mencionó el nombre de Renata». Al otro lado de la línea, el silencio tardó mucho en disiparse. Y luego, con una voz más dura de lo habitual, «No puede enterarse. ¿Me entiendes? No puede». Salvador no respondió de inmediato. Miró el marco de fotos, girado de espaldas a la estantería, y luego a la puerta cerrada de la oficina. «Pero, ¿y si ya lo sabes?», murmuró. Dolores fue rápida. «Entonces vete y cállate, o destruirá todo lo que hemos construido». Esa palabra, destruir, no dejaba de resonar. Todo lo que construyeron. ¿Pero a qué precio? Salvador colgó y se quedó allí, mirando el vacío como si buscara respuestas que solo el pasado conocía. Era raro verlo tan inquieto. En los periódicos siempre se le retrataba con una corbata ajustada, la pose de un león de mercado y un semblante inquebrantable. Pero dentro de esa oficina, en ese momento, parecía más un hombre al borde del colapso que un titán empresarial. En la planta baja, Consuelo estaba terminando de doblar las toallas en la suite de invitados, cuando sintió algo extraño en el aire. Un peso, una sensación que no se explica, sino que se percibe, como cuando el cuerpo advierte antes de que llegue la tragedia. Al pasar frente a la puerta de la oficina, oyó un ruido seco, quizá un vaso golpeando la mesa. Miró discretamente a través de la rendija, pero solo vio su silueta inmóvil, con la cabeza entre las manos. En los años que trabajé allí, nunca le había visto así, y por un momento se preguntó si ese hombre poderoso también llevaba dolores ocultos. Puede ser, quizá incluso más grande que la suya, porque quien entierre un secreto, excava la propia prisión. Pero, ¿qué secreto era este tan oscuro que ni siquiera las paredes de esa mansión podían ocultar? El dormitorio principal de la mansión Escobedo olía a lavanda y a silencio. No era un silencio cualquiera, era denso, helado, casi solemne.
Las ventanas estaban entreabiertas y la ligera brisa que entraba se mecía suavemente contra las cortinas de lino blanco, como velos que guardaban un antiguo secreto. Consuelo entró con pasos ligeros, sosteniendo un paño limpio y el pulverizador de desinfectante. El suelo de madera clara crujía sutilmente bajo sus pies, y cada crujido parecía gritar en una casa acostumbrada al silencio. Miró a su alrededor. La enorme cama, los cuadros modernos en las paredes, la lámpara de cristal aún encendida, incluso con la luz del día entrando. Estaba sola, o eso creía. Comenzó a acomodar los cojines, doblando las esquinas de la sábana con una precisión casi ritual. Pero la mano temblaba, el peso del día, el miedo que llevaba en el pecho, la tos que no se detenía en el pecho de Mateo. Todo parecía derrumbarse dentro de ella de golpe. Dejó caer el paño sobre la cama. Se le humedecieron los ojos. Luego, como alguien que carga el mundo a espaldas y necesita soltarse un momento, se arrodilló sobre la alfombra suave y entrelazó las manos contra su pecho. Cerró los ojos y empezó a hablar suavemente, como confesando su alma. Señor, he pedido tanto, he llorado, he hecho una promesa, he caminado hasta la iglesia del barrio con la rodilla dolida, pero hoy estoy cansado. Mi hijo no tiene la culpa, solo tiene 8 años y está peleando más que muchos adultos. Y yo no tengo de dónde recurrir, Señor, no lo tengo. Su corazón latía rápido, las palabras se mezclaban con sollozos, pero siguió adelante. Mateo necesita esta cirugía. El médico dijo que no podemos esperar más. Pero, ¿cómo voy a conseguir este dinero, Dios mío? ¿A dónde llevan los pobres un milagro? ¿Dónde? Sé que solo somos limpiadores, que nadie ni siquiera nos mira, pero recuerdo a doña Renata. Recuerdo que me dijo que el Señor escucha incluso a las mujeres de la limpieza, que escucha a mujeres invisibles. Y entonces dijo, Renata, si el Señor la escuchaba, escúchame también, porque lo intento, pero no puedo hacerlo sola. Fue en ese momento cuando cesaron los pasos discretos en el pasillo. Salvador subía tranquilamente para recoger un contrato olvidado del cajón de la cómoda. No esperaba encontrar a nadie allí, pero cuando se acercó a la puerta, oyó esa voz, suave, inseguro, familiar de alguna manera, y se quedó quieto. Al principio pensó que solo era una señora de la limpieza murmurando para sí misma, pero entonces oyó el nombre, Renata. Le atravesó como una lanza. La boca se secó, el cuerpo se quedó paralizado. Tocó el pomo de la puerta con la mano, pero no tuvo valor para abrirlo. Se quedó inmóvil, escuchando. Consuelo continuó, con los ojos aún cerrados. No tenía ni idea de la presencia detrás de la puerta. Me habló con tanto amor del Señor, incluso en los días en que el dolor era grande, incluso cuando no recordaba nada bueno. Dijo que la fe es confiar incluso sin entender. Y confié, Señor, pero me estoy quedando sin fuerzas. Y si el Señor sigue escuchando, escucha la voz de una madre que solo quiere ver vivir a su hijo. Había una pureza en esa oración que Salvador no había escuchado en años. Quizá nunca lo había oído, ni siquiera cuando Renata seguía viva. Y en ese instante, todo lo que había intentado enterrar, los errores, los abandonos, las decisiones que separaron a su familia, volvió como un peso en el pecho. Se alejó lentamente de la puerta, sin hacer ruido. Bajó las escaleras sin saber qué pensar. Le daba vueltas la cabeza. El nombre Renata decía así, por esa mujer, en esa habitación. ¿Quién era esta señora de la limpieza? ¿Y qué sabía exactamente? El sonido de la puerta abriéndose con fuerza hizo que Consuelo casi saltara del suelo. Aún de rodillas, se giró con los ojos muy abiertos, el corazón acelerado y la tela aún en sus manos. Salvador Escobedo estaba allí, de pie en el umbral de la sala, con una mirada dura y confusa, una tensión que hacía que las venas de su cuello destacaran. No parecía el mismo hombre que vivía tranquilamente en la oficina. Allí,
En ese instante había un fuego dentro de él, no de ira, sino de algo más antiguo, más profundo, algo que venía de lo más profundo de su alma. ¿Cómo conoces a Renata?, preguntó, sin rodeos, con voz baja pero firme como el acero. Consuelo se levantó lentamente, tragando saliva. No entendía el motivo de la pregunta, pero el nombre pronunciado así le heló la espalda. Lo siento, señor, yo no quería molestarla. Se acercó a 2 pasos, respirando con dificultad. Responde, por favor, ¿de dónde sabes ese nombre? Juntó los dedos. Su cuerpo temblaba. La vergüenza, el miedo, todo estaba mezclado, pero la verdad tenía que salir a la luz. Hace unos años cuidé de una señora, doña Martina, en el manicomio de Coyoacán. Ella hablaba mucho de ese nombre, Renata Escobedo. Dijo que era su hija y que la estaba esperando. Salvador permaneció inmóvil. 1 segundo, 2, 3. Su rostro se desmoronaba. El hombre frío y armado se convirtió en alguien diferente. Doña Martina era mi madre, murmuró, como si no pudiera creer que lo estuviera diciendo en voz alta. Consuelo guardó silencio. La conexión entre ambos surgió en silencio. La habitación, que antes parecía hecha de mármol y distancias, ahora estaba llena de algo más denso. Dolor, memoria. Es una amarga verdad. Ella murió sola, señor, dijo Consuelo con voz entrecortada. Nadie ha ido nunca a verla. Yo llevaba unos días sujetándole la mano. No paraba de llamar a su hija. Lloraba por la noche, susurrando que no sabía qué había hecho mal, que solo quería ver a su hija antes de irse. Salvador giró la cara. Se acercó a la ventana. Sus hombros, siempre rectos, ahora estaban encorvados. El peso que llevaba por fin era visible. Yo no sabía que seguía viva, dijo. Luchamos. Después de Renata, después de que mi hermana muriera, ella se volvió diferente. Nos mudamos. Yo pensé que la estaban cuidando. Consuelo respiró hondo. Fue difícil decir esas palabras, pero tenía que decirlas. El manicomio era muy sencillo, señor. Echaba de menos a su familia. Dijo que había dejado algo incompleto, que necesitaba pedir perdón. Salvador se llevó la mano a la cara. Se quedó así durante largos segundos, en silencio. La mansión parecía más pequeña. Esa habitación, tan lujosa, de repente se convirtió en un lugar de confrontación. No con la señora de la limpieza, sino con el pasado que se negaba a enfrentar. Se sentó al borde de la cama, con la cabeza baja. Consuelo seguía de pie, sin saber si podría acercarse más, si debía guardar silencio. ¿Por qué ibas a... ¿Rezaste por ella?, preguntó. Bajó la mirada. Porque fue ella quien me habló de Dios. Justo ahí, en ese lugar triste. Me dijo que el Señor escuchaba a gente como nosotros, y lo creí. El silencio volvió. Un silencio diferente ahora, de respeto, de duelo, de asombro. Salvador miró a Consuelo por primera vez como si realmente la estuviera viendo. No como empleado, no como limpiadora, pero como testigo, como puente, como alguien que sostuvo la mano de su madre en sus últimos alientos. Y ella, aunque sentía que el suelo no estaba bajo sus pies, aunque el corazón le oprimía por el miedo, mantenía esa mirada, porque llevaba dentro una verdad que no puede negarse. Había amado a esa mujer en sus últimos días, cuando nadie más lo hacía. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Salvador se levantó, caminó despacio hasta la cómoda y abrió el cajón. Sacó un sobre amarillento, con el borde doblado. Lo miró como si fuera un fantasma. Nunca tuve el valor de leer su última carta, dijo. Pero ahora, quizá sea ahora. Consuelo retrocedió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Había dicho todo lo que pudo. Estaba allí para limpiar, no para remover cicatrices. Pero ese día, por alguna razón mayor,
La tela fue olvidada en la cama, y las palabras que salieron de su boca despertaron algo que nadie más pudo alcanzar. Pero si el nombre Renata había abierto esta herida, ¿qué más había oculto detrás de esa historia? ¿Y por qué Consuelo había aparecido justo allí, ahora mismo, en aquella tarde calurosa, mientras la mansión parecía suspendida en el tiempo? Salvador finalmente rompió el silencio que le había perseguido durante años. Sentado frente a la chimenea apagada, con el sobre amarillento aún entre los dedos, sus ojos no fijaron en nada. La presencia de Consuelo allí, tan improbable, había roto un viejo muro, y ahora los recuerdos empezaban a invadir como fantasmas que nunca desaparecían. Renata era mi hermanita, comenzó, con la voz ronca, como si arañara recuerdos endurecidos en su pecho, el más terco y la más dulce. Sus ojos no se encontraron con los de Consuelo. Miraban más allá, hacia un tiempo que ya no existía. Éramos muy unidos de niños, dormíamos en la misma habitación. Lloró por miedo al trueno, la abracé hasta que se quedó dormida. Le prometí que siempre la protegería, pero fui yo quien la destruyó. Consuelo seguía allí, cerca del muro. No se atrevió a interrumpir, solo escuché. Y cuando escuchaba, hacía lo que nadie más había hecho. Le daba la bienvenida. Renata se enamoró de una de nuestras empleadas. Un hombre sencillo, honesto y trabajador. Se llamaba Andrés, trabajaba en el almacén de la constructora. Se escondieron para verse el uno al otro. Se reía de una forma que ni siquiera recordaba. Sabía reír. Se frotó los ojos con fuerza, como si quisiera borrar las imágenes. Cuando me enteré, me asusté. Dijo que estaba avergonzando a la familia, que era una mancha en el nombre de Escobedo. Dijo cosas horribles. Eché a Andrés lejos. Gritaba, lloraba, intentaba que la escuchara, pero yo era demasiado orgulloso. Salvador se levantó y empezó a caminar por la habitación. Cada paso pesaba más que el otro. Se fue de casa al día siguiente, desaparecido. Y lo hice. Nunca lo busqué, nunca me importó. La traté como si hubiera muerto, pero no murió. No entonces. Consuelo sintió que el corazón se le encogía. Había oído historias de familias rotas, pero esta estaba hecho de cortes demasiado profundos. Años después recibí la noticia. Accidente automovilístico. Estaba sola, sin documentos. Me enteré porque alguien reconoció el cuerpo por el nombre bordado en la ropa del hospital. Descubrí que había tenido una hija, pero no pude saber dónde estaba. El niño desapareció en el sistema. Se detuvo y se volvió hacia Consuelo, los ojos llorosos, pero firmes. Mi madre cayó en una profunda depresión. Dijo que yo los había matado a los dos, que nunca me perdonaría. Fue hospitalizada y nunca la volví a ver. Se instaló un silencio cortante. Solo el sonido de un pajarito fuera se atrevía a interrumpir el dolor. Consuelo bajó la cabeza. Esa historia no era solo un secreto familiar, era una advertencia de cómo el orgullo puede destruir todo lo que toca. Señor Salvador, perdóname, pero ¿por qué me cuentas eso? No respondió de inmediato. Se acercó a la estantería, cogió un marco de fotos escondido detrás de libros y se lo enseñó. Era una foto antigua. Renata sonrió, sosteniendo una flor. La misma dulce sonrisa que doña Martina había descrito tantas veces. Porque cuando rezaste en esa habitación, escuché su voz en ti, y eso no es todo. Dudó. Volvió a mirar el retrato. Doña Martina, antes de morir, dijo que su hija dejó algo atrás, algo precioso, algo que aún vive. Salvador miró a Consuelo con un nuevo peso en los ojos. ¿Y si esta hija? Sigues por aquí. Pero lo que Salvador no sabía es que Consuelo conservó una pieza crucial de esta historia. Una pieza que, si se revelaba, podría darle la vuelta a todo. Porque había algo que nunca le contó a nadie. Algo que escuchó de doña Martina en un amanecer silencioso.
algo que podría cambiar para siempre el destino de esa casa. ¿Pero tendría el valor de decirlo? El cielo estaba nublado cuando Consuelo cruzó de nuevo las estrechas y bulliciosas calles de Tepito, llevando en su cuerpo el cansancio de toda una semana condensado en unas horas. Le dolían las piernas, pero no era su físico lo que la agobiaba. Era el silencio de todo lo que había escuchado en aquella mansión y el vacío que el recuerdo de doña Martina había dejado dentro de ella. Abrió la puerta del pequeño apartamento y sintió inmediatamente el aliento caliente de la humedad, mezclado con el olor a eucalipto. Mateo estaba tumbado en el colchón con los ojos entrecerrados y la piel ardiendo. El paño húmedo que ella le había dejado en la frente estaba seco, y su respiración era corta y desesperada. «Mamá», murmuró sin fuerzas. Consuelo corrió hacia él, tocándole la frente. La fiebre era demasiado alta. Cogió el termómetro, 39,6. Se le cortó la respiración. Ella lo envolvió en una manta, cogió los documentos y corrió hacia la parada del autobús con él en brazos, como si llevara una bomba a punto de explotar. En el hospital público de La Raza, el pasillo de espera estaba lleno. Gritos, tos, niños en el suelo, madres desesperadas. Se sentó en un banco de madera con Mateo aún en sus brazos, temblando. Las horas pasaron como cuchillas. Cuando finalmente un joven médico llamó al niño, el diagnóstico llegó como un puñetazo. La fibrosis había empeorado. La oxigenación era demasiado baja. Los pulmones colapsaban más rápido de lo que indicaban las pruebas antiguas. La cirugía debe hacerse con urgencia, señora Ramírez. No tenemos estructura aquí. Tiene que ser trasladado al Hospital Ángeles, y eso cuesta. Tragó saliva. ¿Cuánto? El doctor dudó, como si supiera que estaba a punto de aplastar un alma. Unos 200,000 pesos mexicanos. Eso espero. Consuelo sintió que sus piernas flaqueaban. Fue al baño del hospital, se encerró y cayó de rodillas en el suelo, sucio y con las baldosas agrietadas. Lloró en silencio, apoyando la cabeza en el frío azulejo. El mundo parecía lejano. Dios, aún más. Nadie sabía de la lucha diaria. Nadie vio lo mucho que intentaba ser fuerte, pero allí, en ese baño, se rompió. Porque toda mujer fuerte tiene un momento en el que necesita colapsar. Simplemente no puede hacerlo donde otros la vean. Mateo se estaba debilitando, y ella no tenía a nadie. Era como gritar en un desierto. Apretó el rosario que llevaba en el bolsillo y repitió suavemente, como un niño: «Ayúdale, Señor, ayúdale». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Salvador no podía sacarse esa imagen de la cabeza. La mujer arrodillada en su habitación, hablando con Dios de una manera que él ya no sabía cómo hacer. El recuerdo de Renata, el peso de la carta que nunca leyó, y ahora esa historia de que su madre murió esperando a una hija, todo volvió como una marea alta, arrastrando las certezas que había fingido durante años. El lunes siguiente, incapaz de evitarlo, llamó a la agencia de limpieza. Pidió la dirección de Consuelo. Se inventó una excusa sobre una bolsa olvidada. Y así fue. Cuando llegó al hospital y vio a esa mujer sentada en el pasillo, con los ojos hinchados y las manos temblorosas sosteniendo un vaso de agua, algo cambió en su interior. Al mirar la camilla donde Mateo yacía, acurrucado, delgado, con tubos en la nariz, la imagen de Renata de niña se superpuso por un segundo. Era como ver a su hermana frágil otra vez, suplicando por algo que él, con su orgullo, se negaba a dar. Se acercó despacio. Consuelo lo vio y se levantó rápidamente, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «He venido, nos vemos, he venido a verle», miró a su alrededor nerviosa. «Pero, señor, este no es lugar para... ¿Cuánto cuesta esta cirugía?» La pregunta cayó en el aire como un trueno fuera de turno. Vaciló. «Mucho. Es un hospital privado. No es para nosotros como nosotros». «¿Cuánto?», insistió. 200,000.
Habló casi en un susurro, como diciendo una palabrota. Salvador no pensó. Yo pago. Ella le miró como si no entendiera. No, señor, no puedo aceptarlo. No es caridad, es una deuda, contigo, con su historia, con alguien a quien cuidaste cuando nadie más lo hizo. Consuelo no sabía qué decir. Las lágrimas fluyeron sin permiso. Y Salvador, por primera vez en mucho tiempo, no se inmutó por la emoción de los demás. Él simplemente se sentó a su lado y esperó, como si eso fuera lo mínimo que podía hacer, porque quizá, solo quizá, ese chico era la última oportunidad para arreglar lo que había destruido con Renata. Esta historia está lejos de terminar, porque hay algo que aún no se ha revelado, algo que lo cambia todo. Y si has llegado hasta ahora, no sueltes la mano de Consuelo. Porque cuando salga la verdad, va a doler, y mucho. Pero, después de todo, ¿estaba Salvador tan desesperado por pagar esa deuda? ¿Qué descubrió exactamente sobre Mateo que aún no ha tenido el valor de decir? Consuelo no respondió de inmediato. Seguía sentada en el banco del hospital, con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada fija en algún punto del suelo que no existía. Las palabras de Salvador parecían flotar en el aire, pesadas, peligrosas. Había oído promesas antes, del gobierno, de los jefes, de vecinos bien intencionados. Palabras hermosas que se desmoronaron con el tiempo, pero ahora era diferente. Esa propuesta venía de alguien que ni siquiera debería saber que existía. Yo te doy las gracias, señor, pero no sé si puedo confiar en él. Su voz salió baja pero firme. Salvador no se ofendió. Él simplemente asintió con una expresión que decía: merezco esta duda. Así que hagamos un trato. Ayudo con la operación de Mateo, pero quiero algo a cambio. Consuelo le miró, sorprendida. No es nada que te haga daño ni te frene. Solo quiero que vengas conmigo una vez a la semana, al cementerio, a la tumba de mi hermana. Parpadeó confundida. Quiero entender. Quiero oírlo. Quiero recordar quién era, a través de los ojos de quienes escucharon sus historias. Eso la desarmó. Era una petición sencilla y, al mismo tiempo, cargado de peso. Salvador no quería perdón, al menos no todavía. Quería presencia. Y Consuelo entendió, allí, que había alguien más herido de lo que imaginaba. De acuerdo, señor. Acepto. El acuerdo sellado entre ambos no implicaba contratos, testigos ni la firma notarial. Era un pacto entre dos mundos rotos. Y esa misma semana, Mateo fue trasladado. En el hospital privado, el niño ya respiraba con más facilidad. Los médicos son optimistas, pero siguen siendo cautelosos. Consuelo se turnaba entre la habitación de su hijo y los pasillos silenciosos. Y fue allí, en ese silencio, donde Salvador la conoció por primera vez como visitante. Llevaba flores, no por Mateo, sino por ella. A Renata le gustaban los lirios. No sé por qué. Siempre me pareció aburrido, dijo, entregándole el pequeño ramo blanco. Consuelo sonrió, sin saber qué hacer con ese gesto. La visita al cementerio fue días después. El sol era demasiado fuerte para un día de luto. Caminaron en silencio hasta la lápida de piedra clara, donde descansaba solo el nombre Renata Escobedo. Salvador miró la cruz con un vacío en el pecho. Se merecía más. Una tumba con flores, con visitantes, con la historia. Pero nadie ha venido aquí desde el entierro. Consuelo se arrodilló, como hacía cuando rezaba. Pasó la mano por el nombre. Era muy querida, señor, aunque no lo separase. Doña Martina hablaba de ella como si hablara desde un pedazo de corazón. Y ahora ya no está sola. Salvador asintió. Algo dentro de él se movió, se rompió en silencio. Después de eso, vinieron otras visitas. Cada semana caminaban entre tumbas en silencio hasta casa de su hermana. Al principio hablaban poco, pero poco a poco las barreras se iban disolviendo. Habló de su padre ausente,
del peso de heredar una empresa antes de saber cómo vivir. Habló de su infancia difícil, de su madre que desapareció cuando ella tenía 7 años, y de cómo aprendió a sobrevivir con silencio y trabajo. En una de esas reuniones, Salvador reveló algo que no sabía cómo contar. Pasé años fingiendo que el tiempo borra, pero el tiempo solo entierra lo que no tenemos el valor de afrontar. Consuelo simplemente asintió, con los ojos llorosos. Se entierra, pero no cura. Y en ese momento se reveló una verdad. Esa mujer, invisible para tantos, era ahora el único espejo donde podía verse a sí mismo. Porque solo quienes sienten dolor reconocen el dolor en el otro. Su relación no era la de jefe y criada. No era caridad ni confesión. Fue un intento de reparar lo que el mundo rompió. Era delicado, silencioso, irreal. A veces nace la conexión más profunda entre dos personas que ya no tienen nada que perder. Y en este punto de la historia es imposible no hacer una pausa, porque quizá tú allí, al otro lado de la pantalla, también hayas sentido esto. El miedo a confiar después de tanto dolor, el alivio de ser escuchado por alguien que no juzga. Si en algún momento de tu vida necesitabas una simple presencia para soportar lo insoportable, comentarios abajo. Lo entiendo. He estado ahí. Me conmovió. Es verdad. Vaya fastidio. Estas palabras cortas pero profundas unen corazones anónimos como los de Consuelo y Salvador. Pero había algo que aún no le había contado. Algo que la hacía despertarse en mitad de la noche con el corazón acelerado. Un secreto susurrado por doña Martina, la noche antes de morir. Algo que pudiera cambiar todo lo que Salvador creía saber sobre su hermana y sobre Mateo. ¿Pero tendría Consuelo el valor de decir la verdad? La noticia llegó como una bofetada, sin previo aviso, sin piedad. Consuelo estaba en el pasillo del hospital, preparando una bolsa de ropa limpia para Mateo, cuando oyó los susurros. 2 enfermeras hablaron en voz baja, mirando la pantalla de un móvil y luego a ella. Las apariencias ya no eran las mismas. No era curiosidad, era juicio. Lo sintió en la piel, como si un viento helado le hubiera atravesado el pecho. Al pasar junto a ellos, una dijo en voz baja pero decidida: hay mujeres que se levantan demasiado rápido. Solo tienes que saber arrodillarte en los lugares adecuados. Consuelo se detuvo un segundo, la mano temblorosa, pero no respondió. Mantuvo el dolor en el mismo lugar donde siempre lo hacía. Al llegar a la habitación, Mateo durmió plácidamente, con el rostro aún más sonrojado. La cirugía estaba programada para la mañana siguiente. Todo parecía moverse, hasta que sacó su viejo móvil y vio el titular estampado en letras grandes: magnate mexicano involucrado con la criada de Tepito. Abajo, una foto temblorosa tomada desde lejos. Eran ella y Salvador en el hospital, sentados uno al lado del otro. Ella con la mirada baja, él con una mirada seria. El texto era cruel, lleno de insinuaciones. La señora de la limpieza usa al hijo enfermo para ganarse a un empresario viudo. Las redes sociales explotaron. Algunos comentarios la llamaban oportunista, cazafortunas, chica lista de la favela. Decían que Salvador había perdido la cabeza, que era obvio qué clase de mujer era. No faltaban insultos a su aspecto, su barrio, su profesión. Consuelo entró en pánico. Dejó caer el móvil al suelo y corrió al baño del hospital, como la última vez. Pero esta vez no había lugar para llorar. La vergüenza era tan grande que apenas podía respirar. No sabía cómo mirar a los médicos, a las otras madres, al equipo que ayudó a Mateo. Sentía que cada persona la miraba con repulsión, como si su fe, su dolor, se hubieran reducido a una historia podrida de Internet. Salvador llegó al hospital por la tarde y la encontró sentada, acurrucada, con los ojos hinchados. Consuelo: lo vi. Estoy intentando quitar la noticia del aire. Ya he llamado a mis abogados.
No levantó la cabeza. Creen que usé a mi hijo, que vendí mi dignidad. Tú no hiciste nada de eso. Cualquiera que te conozca lo sabe, pero no lo saben, y ni siquiera quieren saberlo. Se levantó de repente, con los ojos llenos de rabia y dolor. Puedes tener dinero para pagar la cirugía, abogado, medios. Yo no. Para ellos solo soy la señora de la limpieza que entró donde no debía. Y para mí cuesta mucho más. Salvador intentó acercarse. Entonces déjame arreglarlo. No hay forma de arreglar lo que se dijo. Ya lo han dicho, ya he sido expuesto. Su voz estaba ahogada. Vas a volver a tu casa de mármol. Me refiero a que Tepito se llame como sea. Y mi hijo crecerá escuchando que su madre se acostó con un hombre rico para salvarle. Se alejó. Su dolor no era solo por la humillación pública, sino por la marca invisible que dejaría. Salvador, por primera vez, sintió que su dinero era inútil, que cada peso gastado era inútil ante una sociedad que no perdonaba a quienes se atrevían a abandonar el lugar impuesto. Esa noche pensó en desaparecer. Cancela la cirugía, atrapa a Mateo y desaparece. No quería más favores, no quería más compasión, quería silencio. Pero en medio de la desesperación, un recuerdo se encendió. La última conversación con doña Martina. Esa noche en que la dama, entre suspiros y lágrimas, dijo: «Mi hija confiaba en el corazón de la gente, incluso cuando todos decían que era tonta, y murió creyendo que aún quedaban buenas personas, incluso en medio de la tierra». Consuelo se aferraba a ese recuerdo como si se aferrara a una tabla en alta mar. Y fue entonces cuando entendió, no era para ella, era por Mateo. Fue por Renata, que murió sola, por Martina, que fue olvidada, por todas las mujeres invisibles que cargan con la culpa de vivir en un mundo que solo oye voces gritando desde arriba. Y si la sociedad grita, entonces resistiría en silencio. La cirugía estaba programada. Mateo la necesitaba, pero una duda nació en el silencio dentro de Salvador. ¿Por qué, al fin y al cabo, esa historia le conmovía tanto? ¿Era solo culpa? ¿O había algo más, algo enterrado que aún no podía o no quería ver? Consuelo caminaba por los estrechos callejones de Tepito como si intentara encogerse dentro de su propio cuerpo. Llevaba una bufanda que le cubría parte de la cara y gafas de sol, incluso sin sol. Cada esquina parecía un juzgado, cada mirada una frase. Los vecinos que antes solo susurraban ahora hablaban en voz alta a propósito, como si sus palabras fueran dagas lanzadas para golpear la parte trasera de su cabeza. Mira allí, la que se convirtió en Madame durante una semana. Subió rápido. Bajará aún más rápido. Hay mujeres que incluso venden su propia dignidad. Consuelo no respondió. Bajó la cabeza y aceleró el paso. En el edificio donde vivía, el encargado llamó a su puerta con una nota en la mano. Dicen que hay periodistas merodeando por la calle. Este es un lugar para gente sencilla, señora Consuelo. Estás llamando demasiado la atención. No queremos problemas. Y él se dio la espalda antes de que ella dijera una palabra. La vergüenza, el miedo, la sensación de invasión. Todo se acumulaba como una tormenta a punto de colapsar. Apenas podía comer. Solo miró a Mateo que, aunque físicamente más fuerte tras la operación, estaba inquieto. «Mamá, ¿vendrá el tío Salvador a visitarme?». La pregunta llegó a última hora de la tarde, cuando el niño jugaba con un coche de plástico. Consuelo se quedó paralizada. Sintió que se le apretaba la garganta. «Hay cosas que resolver, hijo mío. No creo que vaya a venir». Mateo bajó la mirada. «Me prometió que me enseñaría a montar en bici». Fue entonces cuando se desplomó. No lloró, pero se derrumbó por dentro. El dolor que sentí no era solo por los ataques, por la exposición, por la humillación. Era porque se había permitido creer, durante unos días, que el mundo podía ser diferente, y por haber permitido que Mateo también creyera.
Al día siguiente fue a la agencia de limpieza y pidió un traslado. No quería volver a la casa Escobedo. También cambió su número de móvil. Salvador intentó hablar con ella 4 veces. El primero llamó a la agencia. El empleado ha sido trasladado, dijeron. Luego envió a un conductor al hospital, que regresó con un sobre en la mano. Dentro había la mitad del dinero de la cirugía y una nota manuscrita. Te agradezco lo que hiciste, pero ya no puedo seguir más. Por favor, no me busques. Salvador lo leyó y guardó silencio durante largos minutos. Él, que ha enfrentado consejos de administración, disputas legales, invasiones de prensa, nunca se había sentido tan impotente. Esa mujer, pequeña, de voz baja, que borraba esquinas sin ser vista, había hecho algo que ningún ejecutivo o rival de mercado había conseguido jamás: dejarle vulnerable. Y quizá, precisamente por esta razón, no insistió. Consuelo siguió la rutina lo mejor que pudo. Se despertaba, preparaba café, llevaba a Mateo a las citas, limpiaba pisos durante días individuales. Pero todo parecía más pesado. Incluso el cielo, incluso el sonido de los cuernos, incluso el peso de la mirada de su hijo. Intentó fingir que todo estaba bien, pero el chico no era tonto. Los niños lo saben. Sienten cuando la madre sonríe por fuera y sangra por dentro. Y la verdad era solo una. No se arrepentía de la ayuda. Se arrepintió de haber creído que podía haber respeto. Se arrepentía de haber dejado que alguien se acercara tanto. No fue culpa de Salvador, pero estar cerca de él la ponía en un lugar donde el mundo le dolía más. Porque cuando una mujer sencilla se acerca a alguien poderoso, no es el amor lo que molesta, sino el desequilibrio de la historia que otros no pueden soportar. Y si esta parte de la historia, esta herida silenciosa, puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante, dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de la que crees, porque a veces lo que duele no es el dolor, es el silencio que viene después. Salvador, a su vez, sentía un vacío que ni siquiera los informes de beneficios podían llenar. Dejó de asistir a las reuniones. La mansión estaba más oscura, más fría, y con cada visita que hacía solo a la tumba de Renata, la ausencia de Consuelo dolía como una pérdida que nunca supo cómo nombrar, hasta que en uno de esos días decidió volver al papeleo antiguo. Buscó en carpetas, cartas, documentos familiares, y fue allí, entre un sobre amarillento y un certificado incompleto, donde encontró algo que lo cambiaría todo. Un detalle olvidado, una pista ignorada, una firma. Eso no debería estar ahí. Pero lo que Salvador descubrió en ese artículo, fechado hace 6 años, podía reabrir heridas que nunca sanaron, porque si eso fuera cierto, ¿quién, al fin y al cabo, era Mateo? La ligera lluvia caía sobre la ciudad cuando Salvador salió del coche negro aparcado discretamente detrás del hospital. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por el papel que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta. El antiguo certificado de nacimiento, parcialmente borrado por el tiempo, llevaba una firma que conocía bien: Renata Escobedo. Y en el campo del hijo, un nombre simple y directo: Mateo. Igualmente, el niño, el hijo de la mujer que ahora le evitaba. Pero antes de que pudiera organizar sus ideas, recibió la llamada. Era el abogado de la familia. Tenemos que hablar, con urgencia. Minutos después, estaba en su ático, donde su hermana le esperaba con la misma arrogancia de siempre. Dolores Escobedo, impecable como una estatua de mármol, sostenía una tableta en las manos. Enhorabuena, Salvador. Consiguió convertirse en un cotilleo callejero. La familia Escobedo, humillada por una señora de la limpieza de un barrio pobre, permaneció en silencio. ¿Sabes lo que significa eso? El consejo de la empresa ya está hablando de la destitución. Si continúa con este programa, corre el riesgo de ser destituido de la presidencia. ¿Y desde cuándo te importa la empresa? Solo aparece cuando quiere controlar algo.
Dolores sonrió, fría. Me importa lo que construyó mamá, con el legado, no con las mujeres a las que decides ayudar por lástima o culpa. El silencio entre ellos era como un cuchillo en el aire. ¿Pagaste a la enfermera? No preguntó. Dicho. Por supuesto que pagué, y volvería a pagar. Estas personas sencillas necesitan entender su lugar. La frase dolía más que cualquier golpe. Renata se avergonzó de ti, dijo, con los ojos húmedos. La mataste con este desprecio, con este odio disfrazado de tradición. Renata fue una pena. Se quedó embarazada de un peón. Quería desafiarlo todo. Murió como vivió, terco, y dejó un hijo. La frase cayó como un rayo. Dolores se detuvo. ¿De qué hablas? Sacó el certificado del bolsillo y lo tiró sobre la mesa. Mateo es hijo de Renata. El rostro de su hermana palideció por un segundo, pero pronto sonrió. Aunque lo fuera, no cambia nada. No hay suficiente sangre Escobedo en ese chico para heredar nada. Y esta mujer, esta Consuelo, ¿de verdad crees que no lo sabía desde el principio? Salvador respiró hondo. El veneno de su hermana era antiguo, pero cada palabra parecía abrir una nueva herida. No respondió. Simplemente se fue, con el corazón en guerra. El cielo se oscureció cuando llegó al cementerio. No se llevó flores. No cogió paraguas. Se detuvo frente a la tumba de su hermana y se quedó allí, inmóvil. La fría piedra, el nombre grabado. Y dentro de ella, un desastre que solo ella entendería. «La he fastidiado, ¿verdad?», murmuró con voz baja. «Intentaste mostrarme lo que importaba y yo solo vi vergüenza. Te he perdido, perdí a mi madre. Ahora puedo perder la única parte que queda de ti». El silencio le engulló, pero no estaba vacío. Era una especie de presencia, como si Renata estuviera allí, como si dijera sin palabras, «Aún hay tiempo». Y en ese momento, Salvador tomó la decisión que lo cambiaría todo. Ya no iba a pedir permiso, ya no iba a esconderse. Ni Dolores, ni la compañía, ni la sociedad. Iba a proteger a Consuelo y a Mateo como nunca lo hizo con Renata. Iba a enfrentarse a todo, porque ahora sabía quién era el verdadero enemigo. Y la pregunta que seguía rondando en su cabeza era: ¿cómo enfrentarse a un mundo que odia lo que decidió amar? ¿Y qué estaría dispuesta a hacer Dolores para evitar que este secreto saliera a la luz? Porque guardaba algo aún más peligroso. Y si esta parte de la historia te ha retenido hasta aquí, créeme, lo más impactante está por llegar, porque a veces el verdadero peligro no viene de lo que se revela, sino de lo que aún está oculto. El salón principal de Escobedo y Moveis, conocido por acoger reuniones frías, números agresivos y decisiones despiadadas, esa mañana fue ocupado por focos y cámaras. Los periodistas se colaron, los directores susurraban, los empleados cruzaban miradas nerviosas. Nunca, en todos los años de historia de la empresa, ha habido algo igual. En el centro del escenario improvisado, Salvador Escobedo ajustaba el micrófono con manos firmes. Llevaba un traje oscuro, pero su expresión era diferente. No era la del hombre de negocios calculador que todos conocían. Fue la de un hombre que decidió que la verdad, cuando llega, no pide permiso. «Buenos días», comenzó, y el silencio fue inmediato. Durante muchos años, esta empresa ha crecido mientras el mundo que nos rodea se ha reducido. Ganamos miles de millones mientras las familias lo perdían todo. Mantuvimos las fachadas impecables mientras cerrábamos los ojos ante el verdadero dolor de las calles. Un revuelo se extendió entre los directores. Hoy vengo a anunciar un cambio. A partir de este año, la mitad de los ingresos netos de Escobedo y Moveis se destinarán a la construcción de un hospital público pediátrico en Iztapalapa. El shock fue inmediato. Algunos se miraron confundidos, otros en rebelión. Salvador no se detuvo. La unidad se llamará Clínica Renata.
En honor a mi hermana, que tuvo el valor de amar contra la corriente, y también a todas las mujeres como Consuelo Ramírez. Invisible, silencioso, esencial. El nombre resonó por el salón como una bomba. Consuelo, limpiadora, barrio pobre, una mujer que nadie en ese entorno habría notado si se cruzaba con ella en la calle. Ella fue quien cuidó de nuestra madre cuando nadie más la quería. Ella fue quien me enseñó, con el silencio de la oración, lo que significa tener fe verdadera. Y fue a su lado donde descubrí lo que es el valor. Las cámaras captaron cada palabra. Las redes sociales, en cuestión de segundos, fueron tomadas. Prisha Clínica Renata, Justicia Social, Escobedo transforma. Dolores, al fondo de la sala, se levantó bruscamente y se fue sin decir palabra. Su rostro, antes duro, ahora mostraba una furia silenciosa que prometía venganza. Pero fuera, en la calle, la gente empezó a aplaudir. Los que nos veían por internet empezaron a compartir. Y en un pequeño apartamento de Tepito, Consuelo estaba sentada en el sofá, aún con su delantal de trabajo puesto, con Mateo en su regazo. La televisión mostraba el rostro de Salvador, firme, diciendo esas palabras como si limpiara no solo la historia de la familia, sino parte de la suciedad del mundo. Apretó la mano de su hijo con fuerza, que miraba la pantalla con los ojos brillantes. «¿Está hablando de ti, verdad, mamá?» Consuelo no respondió de inmediato. Sintió una lágrima fluir, no de tristeza, sino de raro reconocimiento. Por primera vez, alguien la vio. De verdad lo viste. Con nombre, historia, dignidad. Sonó el móvil. Era un número desconocido. No respondió. No lo necesitaba. Ese gesto de Salvador decía más que cualquier conexión. Pero en el fondo, algo temblaba dentro de ella. Porque Dolores no aceptaba las derrotas. Y ahora que la verdad empezaba a brillar, alguien intentaría borrarlo con las manos desnudas. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría para mantener a la familia Escobedo en la cima? ¿Y qué seguía oculto en las sombras de ese nombre? El olor a lavanda aún flotaba en la memoria de Consuelo cuando recordaba los últimos días de doña Martina. Esa habitación húmeda del manicomio de Coyoacán, con paredes descascaradas y sábanas siempre demasiado finas para el frío del alma, era un lugar donde la dignidad parecía haber sido olvidada. Pero doña Martina seguía teniendo los ojos brillantes. Aunque a veces su mente se perdía en frases repetidas, había un dolor lúcido en cada mirada que lanzaba a la puerta, como si esperara que en cualquier momento Salvador entraría a buscarla. Nunca vino. Y esto era algo que Consuelo nunca podría olvidar. A esa hora llegaba temprano, preparaba el baño caliente, cambiaba las sábanas y se sentaba unos minutos junto a la anciana, solo para escuchar los lamentos que parecían más bien oraciones en voz baja. Renata era ligera, una luz que apagó con orgullo. Dijo, mi nieta, tiene su nombre, ¿sabes? Una Renatiña. Consuelo en ese momento no lo entendía. Solo escuché. Sentí que había algo más grande ahí, hasta que una tarde de noviembre, doña Martina le entregó un sobre amarillento cerrado con cinta negra. No me dejan enviarlo. Dicen que es tarde, pero necesita leerlo. Quédate con él, chica. Algún día, quizá, obedeció. No por obligación, sino porque en ese gesto estaba el peso de una misión sagrada. La carta nunca salió del cajón donde guardaba los documentos de Mateo. Y ahora, tras la rueda de prensa de Salvador, tras su valentía ante el mundo, Consuelo sentía que había llegado el momento. A la mañana siguiente se puso su mejor blusa, un par de vaqueros bien planchados y se recogió el pelo en un moño sencillo. Mateo estaba en el colegio. Recogió el sobre con manos temblorosas y bajó las escaleras del edificio sin saber si iba al pasado o hacia el futuro. La nueva sede del proyecto Renata Clinic aún estaba en construcción, pero había una pequeña oficina improvisada detrás de un terreno en Iztapalapa.
Consuelo llegó tímidamente, preguntando por Salvador. «Está en una reunión, señora. ¿Quieres dejar un mensaje?». Vaciló. «Dice que ella es la mujer de la oración». La secretaria levantó la vista sorprendida. 10 minutos después, Salvador apareció en la puerta. No dijo nada. Simplemente abrió el camino e invitó a que pasara. Había algo en sus ojos, una mezcla de alivio y miedo. Se sentó despacio, sacó el sobre de su bolso. «Es de tu madre. Me lo dio antes de irse». Cogió el papel como si sostuviera una reliquia. La cinta roja seguía intacta. Desató la soga y abrió la sábana temblando. La letra temblorosa de doña Martina le llenó los ojos de lágrimas antes incluso de empezar a leer. «Hijo mío, si esta carta te ha llegado, es porque aún hay alguien en el mundo dispuesto a llevar la verdad. Fracasé como madre. Dejé que el orgullo nos separara. ¿Expulsaste a Renata? Sí, pero lo permití. Me quedé callado cuando debería haber gritado. Cuando se quedó embarazada, lo único que quería era apoyo, pero me importaba más el apellido, con la apariencia, con las fiestas que ya no nos invitaban. Huyó, tuvo a su hija sola. Nunca me perdonó. Y tú tampoco, pero sepa, ese niño sobrevivió. Y lleva el nombre de la hermana que perdiste. Cuídala, aunque no sepas quién es». Salvador terminó la lectura en silencio. Su mano temblaba, el corazón aún más. ¿Qué decía esa carta? ¿Que Renata tenía una hija? ¿Que esta hija estaba viva? ¿Y que en algún lugar del mundo había alguien con ese nombre? ¿Renata? Miró a Consuelo con ojos superficiales. «¿Lo sabías?». Negó con la cabeza. «No, solo me lo quedé porque ella me lo pidió. Nunca lo entendí. Hasta hoy». Se levantó despacio. Se acercó a la ventana y miró fuera, donde los hombres trabajaban en la construcción del nuevo hospital. «Consuelo, tu hijo, oh Mateo, tiene padre». La pregunta quedó suspendida en el aire, pero no por sospecha. Era un susurro del pasado, intentando alinearse con el presente. Bajó la mirada. Su padre murió antes de que naciera Mateo. Era camionero. Ni siquiera le conté lo del embarazo. Salvador asintió. Tenía un nudo en la garganta que ni él mismo sabía nombrar. «¿Y su nombre, de Mateo?» «Mateo Ramírez Escobedo», respondió en voz baja. «Puse Escobedo porque doña Martina dijo que la nieta de Renata iba a llamarse así. Me pareció precioso. Ni siquiera sabía que existías». El siguiente silencio no fue de duda, fue de vértigo. Salvador sintió que el suelo giraba. Escobedo, el nombre, la nieta, la carta. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que había estado oculto toda la vida. Pero si hubiera una nieta de Renata, si doña Martina hablaba de ella en el manicomio, ¿quién era ese niño? ¿Dónde estaba esa chica con sangre Escobedo en las venas? ¿Y por qué Dolores guardó silencio todos estos años? Salvador sabía que solo había una persona que podía responder a esas preguntas, y nunca hablaría sin ser confrontada, porque si este secreto sale a la luz, ¿qué más podría revelarse? Salvador ya no podía dormir. Las palabras de la carta de doña Martina resonaban en su mente como un susurro insistente que se negaba a desaparecer. Había una nieta. Había una hija de Renata en algún lugar, y si esa chica había sobrevivido, si llevaba el apellido de su hermana, entonces tenía que encontrarla. No era solo cuestión de sangre, era redención, era amor lo que había negado. Era tiempo perdido que ahora necesitaba ser recuperado con urgencia. Contrató a un detective privado de confianza, un hombre discreto, acostumbrado a trabajar entre registros borrados y nombres cambiados. Empezaron con la pista que dejó la carta, una pequeña clínica en Oaxaca, mencionada casi de forma oculta. Tras 3 semanas revisando antiguos registros, encontraron el nombre de Renata Escobedo como paciente prenatal en 1997. Pero el registro de nacimiento del niño no existía oficialmente. En su lugar, una nota escrita con pluma, entregado al cuidado de la institución San Vicente.
La institución ya había cerrado sus puertas, pero allí comenzó otro camino. Con una corta lista de adopciones informales, llegaron al nombre de una familia del campo, los Guzmán de Tehuantepec. La niña había sido criada como Mariana Guzmán. Era hija única, educada con cariño y sencillez. Sus padres adoptivos habían muerto en un accidente años atrás, y Mariana lo había hecho sola, trabajando como profesora voluntaria en una ONG en Puebla. Salvador se puso en marcha con el corazón acelerado. Llevaba en las manos una copia de la carta de su madre y una foto de Renata de joven, esperando encontrar alguna pista allí. Cuando llegó al pequeño centro comunitario, vio a una joven de cabello castaño oscuro y sonrisa tranquila, ayudando a los niños a dibujar. Parecía tener algo en los ojos que le desarmaba. Esperó a que terminara la actividad y se acercó, con la voz baja, casi contenida. «Perdona, ¿eres Mariana Guzmán?» Ella asintió, secándose las manos con un paño de colores. «Sí, lo soy. ¿Puedo ayudar?» «Quizá. Estoy buscando a alguien, y creo que puedes ayudarme a entender una parte de mi historia. ¿Has oído hablar alguna vez de una mujer llamada Renata?» Mariana guardó silencio unos segundos. Un silencio denso, lleno de recuerdos que nunca encajaban del todo. «Mi madre adoptiva, antes de morir, me dijo que ese era el nombre de mi madre biológica, pero nunca estuve seguro, nunca encontré nada». Salvador entonces mostró la carta. Leyó Mariana, con la mirada fija. Cuando terminó, guardó silencio. Sentí que faltaba algo, como si fuera parte de un libro sin final. Sacó un pequeño sobre del bolsillo. Dentro, el kit de pruebas de ADN. «¿Aceptarías hacerlo?», preguntó. «Solo si tú quieres. No quiero invadir tu vida. Solo quiero saber si es que aún queda un trozo de mi hermana aquí». Mariana respiró hondo. Había algo en ese dolor que reconocía, algo que hablaba de la ausencia que siempre había llevado. Ella aceptó. El resultado llegó 10 días después. Positivo. 99,9% de compatibilidad. Mariana era hija de Renata, sobrina de Salvador. La noticia le golpeó como una ola calmada pero poderosa. No lloró. Simplemente cerró los ojos, susurrando el nombre de su hermana como si pudiera oír. Llamó a Mariana e invitó a algo especial. «Estamos a punto de abrir una clínica pública a nombre de tu madre. Ojalá estuvieras allí. No como invitado, pero como parte de ello», vaciló. «No soy nadie, señor Escobedo. Eres todo, eres lo que nos queda de él». Y en silencio, sin cámaras, sin escándalo, Mariana aceptó, pero en algún lugar de la ciudad, otra mujer observaba todo con ojos duros. Dolores Escobedo no aceptó derrotas, y ahora, al ver a su hermano unirse a los cabos a los que ella había dedicado su vida a cortar, algo dentro de ella empezó a moverse. Un plan, porque si Mariana fuera hija de Renata, ¿qué más sabía esa chica? Y la verdad, una vez expuesta, dejaría intacto el imperio que ayudó a construir. La tarde cayó con un tono dorado en los tejados de Tepito, teñiendo de esperanza los estrechos y ruidosos callejones del barrio. Ese día, sin embargo, reinaba un silencio inquietante alrededor del edificio donde vivía Consuelo. Un silencio hecho de expectativa, de algo que aún no tenía nombre, pero que ya había nacido fuerte. Consuelo estaba fregando los platos, distraída, pensando en Mateo, que dormía tras una agotadora sesión de fisioterapia. No esperaba visitas, no esperaba sorpresas. Estaba aprendiendo, con dolor, a vivir sin esperar nada, hasta que sonó el timbre. 3 caricias ligeras y respetuosas. Se secó las manos en el delantal, miró por la mirilla y sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Era Salvador, y a su lado, una joven con una mirada que mezclaba nerviosismo y dulzura. Consuelo dudó un segundo, y luego giró el pomo lentamente. La puerta se abrió y el mundo se volvió en silencio. Mariana fue la primera en hablar, con voz temblorosa, ojos llorosos. «Eres Consuelo Ramírez».
Consuelo asintió sospechosa. Salvador dio un paso adelante, pero se detuvo. Primero que nada, no vinimos a pedir nada, solo gracias. Mariana respiró hondo. Mi madre fue Renata. El nombre era como un abrazo invisible entre los dos. La joven extendió la mano y tocó los dedos de Consuelo, que no pudo contener las lágrimas. En ese simple gesto, la señora de la limpieza reconoció la misma calidez que sintió cuando doña Martina, casi sin fuerzas, le contó las historias de su hija desterrada. Tú tienes sus ojos. Y sin necesidad de decir nada más, los dos se abrazaron. Largo, verdaderamente, con una emoción que no necesitaba explicación. Salvador, detrás, observaba en silencio, con los ojos llorosos por primera vez en público. Se arrodilló, no en un gesto teatral, sino como alguien que finalmente entiende el suelo que pisa. Fue por ti, Consuelo, que todo esto ocurrió. Fue su oración la que me despertó. Fue su fe la que me mostró lo que perdí. Gracias por no guardar silencio, incluso cuando nadie escuchaba. Consuelo se llevó la mano al pecho, aún sin palabras. Por un instante, todo el dolor de años de invisibilidad pareció disolverse en ese instante. La puerta de la habitación chirrió. Mateo, con la camiseta de Superman y el pelo despeinado, apareció en el pasillo. «Mamá, ¿quiénes son estas personas?» Mariana se inclinó hacia él, con los ojos brillando. «Hola, campeón. ¿Puedo darte un abrazo?» Mateo asintió. Cuando los dos se tocaron, había una fuerza tan profunda que ni siquiera los adultos entendían de dónde venía. Era como si la familia que el mundo negara a Consuelo, a Renata, a Salvador, estaba ahí, improvisado pero completo. Consuelo miró a su alrededor. Su humilde salón, con muebles donados y cortinas remendadas, de repente parecía el lugar más hermoso del mundo, porque fue allí donde la verdad ganó. Y aunque solo fuera por unos minutos, no era solo la señora de la limpieza con uniforme beige. Era alguien que ha sido visto. Eso se oyó. Eso marcó la diferencia. Y quizá por eso contamos historias. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. La tarde continuó, pero algo allí era diferente. Salvador no quería irse, Mariana se sentía como en casa, y Consuelo, por mucho que dijera que no necesitaba nada, aceptó el calor de una taza de café compartida entre los tres. Pero mientras esto ocurría, un coche con cristales oscuros aparcó a 2 manzanas. Dentro, Dolores observaba todo, el rostro inamovible, la mirada afilada. En sus manos, un sobre marrón. Dentro, un documento que aún no se había revelado. Porque no todos los secretos de la familia Escobedo fueron revelados, y si la verdad te libera, a veces también destruye. El sol se alzó delicadamente sobre Iztapalapa, como si supiera que ese día sería diferente. Las calles estaban más limpias de lo habitual, decoradas con banderas de papel de colores, colgadas entre postes y árboles, como en un festival popular. Pero no era un festival cualquiera. Fue la inauguración de la Clínica Renata, un proyecto nacido de la oración silenciosa, de un viejo dolor y de una improbable reunión entre mundos que nunca deberían haberse cruzado. En la puerta de la nueva clínica colgaba una pancarta con letras bordadas por mujeres de la comunidad, por todos los que cuidan en silencio. La multitud empezó a reunirse. Niños con uniforme y batas de laboratorio, médicos voluntarios sonriendo y en el centro del patio una cinta roja estirada esperaba el corte simbólico. Consuelo sujetó la mano de Mateo, ahora más fuerte, más sonrojada. A su lado, Mariana sonreía y Salvador, con traje sin corbata, no pudo ocultar sus nervios. No porque estuviera delante de la prensa, sino porque por fin estaba delante de lo que consideraba redención. Al micrófono, el maestro de ceremonias llamó:
Mateo Ramírez, por favor, venga a cortar la cinta de la nueva clínica. El chico caminó con pasos pequeños pero firmes y con la ayuda de Mariana cortó la cinta. Estallaron aplausos. Las cámaras disparaban flashes. Salvador subió al escenario. Respiró hondo. Durante años, el nombre Escobedo estuvo asociado con el lujo, con el poder. Pero hoy, con todo mi corazón, quiero que signifique responsabilidad, escucha y cambio. Una pausa. Esta clínica lleva el nombre de mi hermana, Renata, pero también está formado por la fuerza de mujeres como doña Martina, mi madre, como Consuelo Ramírez, como tantos otros que cuidaron, limpiaron, sostuvieron y amaron, mientras el mundo no los veía. Los ojos de Salvador se humedecieron. El público, en silencio, sentía cada palabra como si se la dijeran a ellos. Luego hizo un gesto. «Consuelo, ¿puedes venir aquí?» La señora de la limpieza dudó. Nunca le gustó ser el centro de nada, pero Mateo le cogió la mano y dijo en voz baja, «Eres su heroína, mamá», y se fue. Subió lentamente. Sus ojos recorrieron la multitud, el edificio blanco con grandes ventanales, el nombre de la hija que doña Martina tanto lloró. Cuando cogió el micrófono, su voz salió baja, casi un susurro. Yo solo era madre. Eso es todo. Silencio. Recé porque no tenía nada más que hacer. Recé por un milagro, porque mi hijo estaba muriendo, y porque una mujer a la que limpié al final de mi vida me dijo que Dios escuchaba incluso a las mujeres limpiadoras. El público contuvo la respiración. No soy importante, pero estoy agradecido. Porque hoy veo a mi hijo de pie, veo a la hija de Renata sonriendo y veo a un hombre que ha aprendido a escuchar. Miro a Salvador. Eso es más de lo que cualquier dinero podría comprar. El público brindó una ovación de pie. Muchos lloraban, incluidos los periodistas. Y si alguien aquí también se ha sentido demasiado pequeño para ser escuchado, solo quiero decir que merece la pena no quedarse callado. Porque Dios oye, incluso en el silencio de una habitación cerrada. Y aquí es donde respiramos hondo y nos damos cuenta de que algunas historias no fueron hechas para impresionar, fueron hechas para sanar. Si has estado viendo esto hasta ahora, es porque esta historia también ha encontrado algo dentro de ti. Y créeme, lo más importante seguirá ocurriendo. Entre los aplausos, entre los abrazos, Dolores Escobedo apagó la televisión con los ojos llorosos, pero su expresión se endureció. Esa ceremonia, esa consagración pública de humildad, fue la derrota que nunca admitiría. Pero lo que aún ocultaba podría cambiarlo todo, porque la justicia es una cosa, pero la verdad tiene el poder de prender fuego a lo que no se ha resuelto. Las frías paredes de la mansión Escobedo ya no resonaban con los pasos solitarios de Salvador. Ahora había risas en los pasillos, el olor a pan recién horneado flotando por las habitaciones de mármol y el sonido amortiguado de una pelota rebotando en el jardín. Mateo corría entre los muebles con una libertad que nunca había tenido en los pasillos del hospital. Sus pulmones, antes atrapados por la enfermedad, ahora parecían llenos de aire, vida y esperanza. Consuelo lo observaba desde la gran cocina, llevando el mismo delantal que él llevaba en Tepito, pero ahora en un ambiente que no la hacía inclinarse de vergüenza, sino levantarse con dignidad. Había rechazado el nuevo apartamento que Salvador había renovado. «No necesito lujos, señor, necesito paz». Y fue entonces cuando por primera vez invitó, «Entonces quédate aquí. Esta casa tiene espacio y está vacía de sentido sin ti». Mariana, que acababa de llegar de la ONG en Oaxaca, había aceptado la invitación para vivir temporalmente en la capital, alegando que quería estar cerca de la tía que nunca tuvo. Las dos, Mariana y Consuelo, pasaron horas en la cocina. El mayor enseñaba recetas sencillas, arroz con leche, tamales de pollo, tortillas llenas de cariño. Mariana escribió todo en un cuaderno floreado,
diciendo que quería aprender no solo los sabores, sino también los silencios entre una cuchara y la otra. Por la noche todos se sentaban juntos a la mesa, Consuelo, Salvador, Mateo y Mariana. Y en esa mesa había algo que ningún dinero podía comprar: complicidad, levedad, verdad. Una mañana, Salvador se despertó temprano. Encontró a Consuelo en el porche, mirando el cielo a un azul oscuro. «¿Con qué soñaste?», preguntó. Sonrió de lado. «Con mi madre. Dijo que cuando la casa huele a pan y suena a niños, es señal de que Dios ha entrado en ella». Miró dentro. Mateo se rió viendo a Mariana enseñar un paso de baile. El sonido de la tostadora anunció el café, y su corazón, antes tan seco, latía de forma diferente. El domingo siguiente, Consuelo le invitó a la iglesia. Dudó. El señor Escobedo en una misa popular en Iztapalapa, pero lo fue. Se sentó en el banco de madera, entre vecinos sencillos, y allí, entre canciones desafinadas y oraciones emotivas, entendió que la fe no era ritual, era la entrega a domicilio. Y fue en esta rendición silenciosa cuando Salvador, el hombre de negocios, de figuras y contratos, empezó a dejar de ser simplemente Escobedo, convertirse en alguien real. Después de la misa, volvieron a caminar por las calles llenas de vida. Los comerciantes llamaban a Consuelo por su nombre, los niños jugaban con Mateo, y Mariana lo apuntó todo en su cuaderno. La mansión se convirtió en un hogar, la casa se convirtió en su hogar. Pero una tarde, cuando todos se reían en la cocina mientras Mateo le lanzaba harina a Mariana, un golpe seco en la puerta principal silenció el ambiente. Consuelo se secó las manos, caminó hacia el salón y al abrirlo se congeló. Fuera, elegantemente vestida y con un rostro impecable, estaba Dolores Escobedo. Ojos fríos, sonrisa controlada. «Buenas tardes, señora Consuelo. Espero no estar estorbando, pero creo que tenemos asuntos pendientes». Y en ese momento, el olor a pan caliente fue reemplazado por mariposas en el estómago. Porque cuando el pasado llama a la puerta con pintalabios en los labios y veneno en la voz, es una señal de que la paz lograda puede estar a punto de ser puesta a prueba. Consuelo cerró la puerta despacio, sintiendo el eco de la visita de Dolores aún vibrando en las paredes de la habitación. La mansión, que minutos antes estaba llena de risas, ahora parecía contener la respiración. Salvador había llevado a Dolores a la oficina, y lo que se oyó allí fueron voces bajas y tensas, palabras cortantes que nunca llegaban del todo a la cocina. Cuando volvió el silencio, Consuelo comprendió que la guerra interna de la familia estaba lejos de terminar. Pero esa noche, después de que todos se quedaran dormidos, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla, encendió la luz tenue de la lámpara y cogió un papel sencillo, del tipo que siempre lleva para dejar mensajes para Mateo. Sin embargo, no era un mensaje. Fue una despedida íntima entre dos mujeres que nunca se habían conocido, pero cuyas vidas estaban entrelazadas por el hilo invisible de la fe. Dejó el papel sobre la mesa, respiró hondo y comenzó a escribir con la letra pequeña y cuidadosa que aprendió en la escuela rural de su infancia. «Estimada señora Renata, no sé si me escuchas, si realmente existe ese paraíso del que todos hablan, o si las oraciones van más lejos cuando estamos heridos. Pero si escuchas esta carta, aunque sea en silencio, quiero decir que tu hija es hermosa. Ella lleva su manera dulce, su mirada profunda y un valor que dudo que se haya enseñado a sí misma. Debe haber venido de ti. Estarías orgulloso de ella. Lo vi, lo sentí». Consuelo se detuvo un momento. Un nudo se le formó en la garganta. Continuó. «Tu hermano ha cambiado. Cambió de una manera que solo quienes llevaban culpa conocían lo que es. Lloró por los años perdidos, por las palabras que no dijo, por las veces que dejó que su corazón se endureciera porque pensaba que era más un hombre así. Pero lo vi cuando se arrodilló.
Vi cuando aprendió a pedir perdón. Y vi cuando cogió la mano de su hija como si sostuviera su propio pasado y dijo, «Esta vez no lo dejaré caer». Una lágrima cayó sobre el papel, manchando un poco la tinta. Consuelo se secó con la yema de los dedos. Quería que supieras que esa oración que hice escondida en su habitación no fuera para que nadie le afectara la vida. Fue solo un grito de madre. Pero hoy lo entiendo. Lo ha alterado todo. Me pusiste el nombre correcto en la boca en el momento justo, y eso abrió puertas que nunca imaginé. Mi fe salvó a mi hijo, pero su historia salvó el corazón de tu hermano. La casa estaba en silencio, pero a lo lejos, Consuelo podía oír los suaves ronquidos de Mateo. Ese sonido, que tan a menudo iba acompañado del crepitar de los dispositivos del hospital, ahora sonaba como música. Y te lo agradezco. Me enseñaste, sin mirarme nunca a los ojos, que nada de lo que vivimos es en vano. Una oración puede atravesar paredes, puede despertar recuerdos, puede unir a personas que el mundo ha separado. Hoy vi a Salvador sosteniendo a niños enfermos en brazos. Hoy vi a Mariana sonriendo mientras enseñaba las letras a Mateo. Hoy me senté en una mesa donde nadie me llamaba criada, sino familia. Su mano temblaba un poco, pero la paz en su pecho crecía. Deberías estar orgulloso, y si no lo estás, tú también puedes perdonarme. Solo intenté hacer lo correcto. Terminó la carta con ligereza, doblando el papel con cuidado. No sabía si alguien más que ella lo leería. Quizá solo era para conservarlo, quizá era para entregarlo a Salvador, o quizá sería para dejarlo en la tumba de Renata algún día, cuando encontrara el valor. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, vio a Salvador y Mariana hablando en el porche. El sol les daba en la cara y daba a esa escena un aire casi sagrado. Consuelo imaginó a Renata allí, sentada a su lado, sonriendo, como si la familia estuviera finalmente completa. Al fondo, Mateo corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. «Mamá, ¿cuándo volvemos a la clínica? Quiero ayudar al tío Salvador a darle juguetes». Sonrió. «Pronto, mi amor». Salvador entró en la cocina y vio la carta sobre la mesa. No se popularizó. Simplemente preguntó en voz baja, «¿Es para mí?» Consuelo respiró hondo, con los ojos llenos de ternura y cautela. «Aún no lo sé. Quizás sí, por todos nosotros». Asintió como si recibiera una respuesta que ya esperaba. Y en ese momento, entre el olor a café recién hecho y las luces de la mañana que entraban por la ventana, todo parecía demasiado pacífico, demasiado tranquilo, como la pausa antes de que se revele un secreto. Porque Consuelo aún no sabía que esa carta, tan inocente y sincera, estaba a punto de convertirse en la clave de algo que ninguna de las dos imaginaba. Y cuando saliera la verdad, nada volvería a ser como antes. Y así, lo que comenzó con una señora de la limpieza arrodillada en una habitación tranquila, terminó en ese jardín soleado, donde Consuelo, Salvador, Mariana y el pequeño Mateo observaban a otros niños correr libres, como si la vida por fin hubiera decidido sonreírles. Consuelo, ahora alegre, entendió que ya no era la mujer invisible que barre el dolor en silencio, sino alguien que abría caminos, que cosía destinos con la fuerza de su propia fe. Y en ese atardecer que cayó detrás de la clínica, Renata, todo parecía decir que la justicia no grita, sino que llega en el momento adecuado, y por eso esta historia deja una lección silenciosa y profunda. Cuando una mujer pobre encuentra el valor para hablar con Dios, no solo cambia su propia vida, sino que despierta verdades latentes, sana viejas heridas y devuelve al mundo la esperanza que él intentó enterrar, porque la fe no es ruido, es movimiento. Gracias por quedarte conmigo hasta ahora, por seguir cada detalle de este viaje que nació del silencio y se convirtió en renacimiento. Tu gusto es como un abrazo cálido que ayuda a este pequeño rincón a seguir de pie, y tu inscripción es como tirar de una silla al siguiente café,
Un simple gesto que dice, volveré. Dime desde qué ciudad estás viendo. Quiero saber quién caminó conmigo en esta historia. Y si puedes activar la campana para que no te la pierdas cuando vuelvas a pasar el café. Y mientras respiras hondo y dejas que esta historia se asiente en tu pecho, debes saber que hay muchas otras vidas como la de Consuelo esperando ser contadas. Vidas que limpian el mundo mientras el mundo finge no ver. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.